transmitir. 3, 2. Buenas tardes, el Señor les bendiga. Vamos a estar tratando un tema, pues la verdad que es bien importante. Yo creo que nosotros pues vivimos en una época donde las cosas que son de valor fueron menospreciadas, fueron, la palabra más correcta sería devaluadas. Y entonces no prestamos atención a lo que Dios dice y las razones por las que lo dice, aunque pues nosotros no tendríamos que ponernos a escudriñar esa parte, pues no era esa la forma como Dios estaba, como Él quiso que la interacción con Él, entre Él y nosotros fuera, pero hay razones por las que Él ordena las cosas que Él ordena. Y repito algo bien importante, no queriendo hacer que nosotros nos volvamos a la ley, pero toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, es útil para enseñarnos. La palabra también dice eso. Esas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Es importante tener en cuenta eso. Vamos a orar. La verdad necesitamos siempre la asistencia, el mover de Dios mismo, de su Espíritu Santo en nosotros para presentar su verdad. Señor, oramos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que seas tú, que seas tu Santo Espíritu, Señor, quien fluya a través de mis labios, Señor, que no permitas, Dios mío, obra para que yo no intervenga, para que yo no me interponga en lo que tú quieres decir, en lo que tú quieres hablar, sino que más bien rindo todo mi ser en esta hora a ti, Señor, para que tú obres, para que tú hables. Habla a cada persona que está escuchando en este momento o que ha de escuchar este mensaje en otro instante. Señor, te pido que, Padre, habla a tu iglesia, aún a mí, habla con mucha claridad, danos entendimiento para recibir esa palabra que de verdad sí es muy oportuna, es muy para este tiempo, aplicable en todo tiempo, pero mucho más ahora cuando pues hemos desechado tanto lo derecho, lo correcto, lo que es de buen nombre, Señor. Pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a estar hablando el tema en esta tarde, desposorio o noviazgo. Bueno, el mensaje tiene su origen. Pues hay un trato, hay tratos que el Señor va teniendo con cada uno de nosotros y nos va enseñando sus verdades, porque a veces leemos la palabra pero no entendemos. Por ahí hay un dicho que dice que el que no aprende por convicción aprende por aflicción. Ojalá nosotros fuéramos de los que aprendiéramos por convicción, que por el solo hecho de que Dios lo dice, nosotros lo creemos y lo obedecemos. Pero lamentablemente no es así. Tenemos una naturaleza inclinada al pecado, a la rebelión, a la desobediencia, a quererse ir por su propio camino. Vamos a hablar de este tema, es bien interesante y es necesario. El libro de Mateo, capítulo 1, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mire, aquí hay algo en lo que yo llamo los mutiladores del cuerpo, esos judaizantes de hoy en día, pues ellos nos acusan de nosotros tener una fuerte influencia del romanismo y que todavía miramos las cosas desde ese aspecto religioso y hasta emocional, y en cierta manera lamentablemente en la iglesia del Señor eso sí ocurre. Miramos las cosas más bien de la forma vistosa. Una de las dificultades que tenemos como seres humanos es que miramos mucho las cosas de una manera que pueda ser explicable a nuestros sentidos. O sea, somos muy sensoriales. Tiene que ser algo que veamos, que tenga sentido para nuestra inteligencia, que podamos tocar, que podamos palpar. Pero la palabra de Dios no es algo que nosotros podemos palpar, es algo que debemos creer. ¿Sí? Y de eso se trata, de que creamos lo que Dios dice.
El asunto aquí con la historia de María y de José, cuando el Señor pues, le hace la anunciación, que viene el ángel y le habla. Entonces le dijo a María, él habló a María. Piensa en un momentico en el asunto, porque pues, o sea, en aquel tiempo, y particularmente dentro del pueblo judío, un pueblo que observaba la religión, que moralmente, o sea, vivían para eso, mejor dicho, ellos vivían para obedecer a Dios. Bueno, hay rebelión y no hay duda, el Señor mismo lo expone, pero la naturaleza misma del pueblo judío era ese, obedecer la ley, vivir para la ley, vivir bajo la ley, obedecerla, ser fieles a ella en todo. Entonces eran bien estrictos en el cumplimiento de esa ley. Así que cuando miramos nosotros esta historia, la de María, piénsenlo en un momento. Dice que ella estaba desposada. ¿Qué es esa palabra desposar? O sea, ya estaba comprometida, ya se había dado en palabra, y aquí es una de las cosas pues que estaba hablando anteriormente, en el sentido de que hemos cambiado tanto los valores que pues un desposamiento, un compromiso hoy no equivale a lo que valía en aquellos tiempos. Un compromiso en aquel tiempo, un desposorio, quería decir prácticamente que ya la pareja estaba casada, que esa unión ya era indisoluble. Lo único era que ellos todavía no estaban conviviendo. Y lo más probable es que nunca habían tenido todavía ningún contacto físico, no habían tenido intimidad. Así que cuando María recibe, aquí hay varios aspectos. El uno, bueno, la sencillez y la gran fe de María. Que piensen ustedes por un momento, se le aparece un ángel y le dice que va a quedar en embarazo. Ella no dudó en ningún momento en hacerlo. Y con esto no quiero poner allá nada, nada que nos haga pensar en idolatría. Ella sí dice, el ángel le dijo, salve muy favorecida, pero ella también dijo, alaba mi alma al Señor y se regocija mi espíritu en Dios, mi Salvador. ¿Qué quiere decir? Mi Salvador. Necesitaba un Salvador y ella lo confiesa. Mi alma al Señor, se regocija mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su esclava. Ojo con eso. Entonces piensa en un momento en aquel tiempo. Le dan el anuncio, ella acepta porque ella cree, y ella cree porque ha oído la palabra de Dios y sabe que esa palabra tendría un cumplimiento. La palabra que Dios le dio a Isaías: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y para aclarar aquí, le dice el Señor, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto para desbaratar algunos argumentos de alguna gente, porque Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. Que esa enseñanza tiene origen, no tiene origen en la palabra. A través del profeta Isaías lo dijo bien claro: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces se llega el momento en que esta Virgen, María, en un pueblo religioso, un pueblo moralista, un pueblo de principios, que conforme a la ley tiene que juzgar duramente a quienes violen esos principios, a quienes violen la moral. Pero ella cree. ¿Sabe que vale la pena hablar un poquito acerca de eso? Porque a veces tememos dar los pasos en la dirección que el Señor nos está ordenando. A veces tememos, que tememos al hombre, tememos la reacción del mundo. Esta mujer, con todo lo que podía decir el mundo acerca del asunto, porque piénsenlo por un momento, al otro día ir a decir, miren, estoy en embarazo y es por obra del Espíritu Santo, eso era cosa seria. En el momento que el mundo se diera cuenta que ella estaba embarazada, era candidata a la muerte. Ni candidata, era seguro, ahí no había ni concurso ni nada. No. Va a tener un hijo, ese hijo no es de José, tiene que ser apedreada. Pero ella creyó. No consideró las dificultades que se le podían presentar, o de pronto sí las consideró, pero consideró, y esto es bien importante, consideró a quién era que le estaba dando ella el sí. Eso es bien tremendo. Nosotros tenemos que considerar en todo momento a quién es que le vamos a dar el sí, y si se trata de al Señor, hombre, podemos tener la certeza que los resultados van a ser
excelentes. ¿A qué vamos a ser probados? Sí, vamos a ser probados. ¿Vamos a pasar por dificultades? Sí, vamos a pasar por dificultades, pero vamos a ser victoriosos. Y eso hago la observación porque estamos a punto de entrar en periodos bien duros, mucho más duros de lo que se haya vivido, y eso ustedes probablemente me lo van a oír decir muchísimas veces, pero esa es una realidad. Vamos a vivir tiempos bien difíciles. Y entonces, ¿en quién es que vamos a confiar? Bueno, aquí es donde tenemos que decidir si confiamos en Él o no. Y María es un ejemplo en ese sentido. Pero entonces está la situación que se le puede presentar a ella. Claro, cuando el primero que se entera, dice, vamos a mirar aquí, se dice, así como se dice, la verdad que el asunto no era tan emocionante ni tan bonito como lo festejamos nosotros. Nosotros festejamos y la cuestión de la Navidad, bueno, festejamos porque ya yo no lo hago realmente, pero en el entorno se hace esa fiesta y todo muy bonito y muy elaborado y como muy romántico el asunto, pero la historia no fue tan sencilla. La verdad que el asunto no era tan emocionante en su momento, sobre todo considerando el tiempo y en el entorno que ocurre la historia. Y vuelvo y repito que de entonces a hoy, lamentablemente, yo voy a usar la frase que usa el mundo, el pensamiento ha evolucionado. Pero considerando la verdad a la luz de la palabra, ha sido todo lo contrario, ha involucionado, ha vuelto, o sea, en lugar de crecer, ha decrecido. El mundo también ha sido afectado grandemente por o el mundo más bien al contrario, el mundo ha afectado nuestra manera de pensar aún a la iglesia, porque nuestra cosmovisión y hasta nuestros preceptos morales, o sea, nosotros mismos también somos livianos con eso. Pero María, al decir sí, estaba enfrentando una posibilidad, y esa posibilidad era la muerte, que no le creyeran. María estaba desposada con José, lo cual era considerado ya como dada en matrimonio. Claro, hasta ese momento ese matrimonio no había sido consumado. El desposamiento sería el equivalente a lo que nosotros llamamos el compromiso o el engagement en inglés. Pero no, repito lo que ya he dicho, y es no conforme al concepto moderno. En el concepto moderno aparece como aceptable, incluso muchas veces hasta recomendable, tener intimidad antes de el matrimonio, durante ese periodo de la relación de la pareja. Es más, muchos empiezan a convivir antes del matrimonio. Claro que de ocurrir en una pareja comprometida, en una pareja desposada, no es tan grave el pecado como lo es el adulterio en sí mismo. Que en el caso del adulterio ya eso constituye, es pecado de muerte. Dice Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24. Y vuelvo y repito, estas palabras son escritas para nuestra enseñanza, para que sepamos nosotros por cuál camino es que nosotros debemos ir. Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad, ojo con esta parte. Recuerden, dice aquí, usa la palabra desposada, quiere decir que ya tenía el compromiso, o sea, ya prácticamente estaba casada, ya le pertenecía, ya era prácticamente una sola carne con este hombre con el que estaba desposada. Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Escuchen lo que dice la palabra. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Serio. Un asunto bien serio, bien serio. Ya le digo, nosotros hoy livianamente tomamos esas cosas y nos hemos deteriorado tanto moralmente, espiritualmente, pues ni se diga.
que al punto que estas cosas las vemos y no, ni nos mueven ya. Pronto hasta las hayamos hecho nosotros mismos sin pestañear, sin problema. Y eso que ahora como creyentes, pero el Señor nos hace advertencias. Hay una razón por las que estas palabras están escritas allí. Ahora, cuando estamos en Cristo, no es que ellas tienen que controlar nuestro, sino que es que Cristo está en nosotros. Y Él es el que nos habilita para vivir una vida libre de todas esas cosas. Y por eso es que tenemos que estar arraigados, bien plantados en Él. Entonces, dice ahí bien claro, si ella es desposada y alguno se acuesta con ella, la palabra dice que ambos deben salir ambos los deben sacar a la puerta de la ciudad y deben ser apedreados. Ella dice por no haber dado voces, por no haber gritado. Vuelvo y repito, a nuestra mentalidad de hoy esas cosas suenan crueles. Pero yo le voy a decir lo que realmente es cruel, es que nosotros nos hayamos apartado tanto de Dios que cosas como esta nos parezcan, que nos parezcan como inhumanas, que cosas como esta nos parezcan normales, aceptables, incluso hasta recomendables muchas veces. Pues yo creo que más de uno ha escuchado ese consejo, no, pues prueben primero. No. La palabra es muy clara, el Señor mismo lo repitió, lo dijo. Dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Son una sola carne. Ahí dice bien claro, ella tiene que morir por no haber gritado, por no haber buscado defensa, por haber permitido el acto. Y él tiene que morir porque, ya lo dice, humilló a la mujer de su prójimo, tomó a una mujer que no era suya. En serio. Ese aspecto de la parte de gritar, ahí también tiene sus cosas, ¿no? Eso tiene mucho que ver con lo que se lleva adentro. ¿Por qué no grito? Porque hay cosas que se llevan dentro. Y esto tiene mucho que ver, bueno, en todo tiene que ver la palabra. Tiene que ver sobre todo con la deslealtad para con Dios. Y eso suena como que, wow, aparte de eso recae con más culpa. Bueno, esas palabras, sí, bueno, hay razón, también es para confrontarnos, pero también tienen que ver con el bienestar nuestro. Y una mujer no grita porque, pues, ¿por qué? Porque está amedrentada, la razón que sea. ¿Pero por qué? Porque hay algo que ha faltado ahí, que no ha sido dada. Sigue siendo pecado. Sigue siendo el pecado del hombre mismo. No voy a tocar el tema, de pronto lo estoy mencionando un poquito, pero no va a tocar necesariamente el tema, pero es que hay personas ahí, dígame, mujeres, se les ocurre esto porque ya vienen devaluadas, de todas maneras, vienen devaluadas desde su hogar. ¿Por qué devaluadas? Porque pues papá no estuvo allí para decirles lo mucho que valían. O como una situación que estoy enfrentando ahora. Peor todavía. No solamente nunca le dijo que valía, sino que le dijo todo lo opuesto, no vale nada. U otra historia, que esa fue mucho más terrible todavía. Una pobre mujer, la voy a contar así, pobre mujer que después de 14 años de vida matrimonial, el hombre la saca de la casa y entonces ella se va a buscar refugio donde su madre, pero su madre no le muestra nada de afecto y un día le dice, no, mija, es que usted es el resultado de una violación. Entonces son personas que van marcadas, que no valen nada. Y yo no me refiero que no tenga un valor, porque Cristo determinó el valor para nosotros, el Padre determinó cuál era el valor de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que decidimos si aceptamos el valor que el Padre nos ha dado. ¿Y cuál es el valor que el Padre nos ha dado? Bueno, la vida de su Hijo. Eso es lo que determina no solamente nuestro valor, sino nuestra identidad, no otra cosa. No nuestra bondad,
ni siquiera como lo quieren poner algunos, porque somos cumplidores de la ley, porque somos moralistas, no. Nuestra identidad, nuestro valor fue determinado en la cruz del Calvario. El valor fue determinado por Cristo mismo cuando dio su vida, cuando derramó su sangre. Esta mujer María, tremenda situación a la que se enfrenta. O sea, no estoy diciendo que ocurrió necesariamente así, pero es lo que normalmente hubiera ocurrido, pero ella tuvo fe. Considere esto y considere la posición de María y la posición de José. María tenía la certeza de no haber tenido intimidad con ningún hombre y que no había sido infiel a su futuro esposo. Pero también muestra una gran virtud de parte de ella, la fe, una enorme fe la que tuvo ella. No dudó un instante y ya sabía por la palabra que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y pues puede ser que de momento se haya sorprendido, pero inmediatamente aceptó. Nos dice la palabra que José quiso dejarla secretamente porque no quería infamarla. O sea, ¿por qué? Pues, a ver, José mismo también enfrentaba un dilema bien tremendo cuando se entera que ella está en embarazo. Posible que José diría, no, ¿con qué me sale esta mujer ahora? Bueno, obviamente sí, porque por eso decidió irse. Porque no creyó, según eso, no creyó la historia inicialmente, no la creyó de labios de ella. Pero tampoco quería infamarla porque iba a ser a él a quien le correspondía ir a decir que ese hijo no era de ella, de él, perdón. Él era quien iba a tener que decirlo a los ancianos. Él no era el responsable, perdón, aquí yo hago una corrección rápida, él no era el responsable de ese embarazo. Él no era el responsable. Y obviamente pues no creyó porque decidió algo. ¿Y qué fue lo que decidió? O sea, si él hablaba, pues obviamente tenía que decir la verdad. Y la verdad era ese hijo no era de él. Entonces, ¿qué decisión tomó? Tomó más bien llevar consigo la culpa y aparecer como un hombre irresponsable que dejó en embarazo a su mujer y se fue. Esa fue la decisión que él tomó. Cargó la culpa y decidió huir y aparecer como un irresponsable que abandonó a su prometida luego de dejarla en embarazo. José sabía que al él no asumir la responsabilidad por el embarazo de María, ella tendría que ser apedreada. Y lo que digo, iba a ser José quien tenía que delatarla por eso. Y hacerlo de otra manera entonces era mentir, porque él no era el papá. Y la mentira también es pecado. Entonces el dilema para él fue tremendo. Pues aquella sentencia que por supuesto para nosotros que somos gente moderna, de mentalidad siglo XXI, nos parece inhumana e injusta esa determinación de lo que Dios dice, que tenía que morir apedreada en las afueras de la ciudad. Pero repito, lo verdaderamente inhumano e injusto es que nos hayamos alejado tanto de los preceptos de Dios que consideramos una situación así como algo superficial, sin importancia. Y vuelvo y repito, y que incluso hasta llegamos a promover esas conductas. Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24 dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti, es lo que venimos hablando. O sea, los dos tenían que morir. En este caso, pues, como no aparecía el Padre, porque el Padre es el Espíritu Santo, entonces ella iba a cargar la culpa ella solita. A ver, hay algo que es necesario aclarar. Ya hemos hablado un poquito acerca del tema, pero el concepto de noviazgo moderno no tiene nada que ver con el concepto bíblico. O sea, el concepto bíblico es más bien el desposamiento, o sea, el compromiso.
Ahora, que hay un cortejo, sí, hay un cortejo, pero ya es entre una pareja que están destinadas al matrimonio. Los jueguitos, estos jueguitos físicos de los cuales nosotros mismos nos hemos hecho partícipes, eso no y es que nosotros consideramos el efecto que esas cosas tienen en la carne, pero no en el espíritu, no en el aspecto moral, ni en el efecto mm, que sufre, que viene como consecuencia de esas cosas. ¿Mm? Un hombre o una mujer no andaban buscando novio en aquel tiempo para escoger cuál era el mejor candidato. Hoy en día es de esa manera. El muchacho tiene varias novias, la muchacha tiene varios novios, buscando cuál es el que se acomoda al criterio de ella. En aquel tiempo no era así, un hombre o una mujer no andaban buscando novio para escoger cuál era el mejor candidato. Y eso tiene mucho que ver con el desposamiento de Cristo con la iglesia, o más bien al contrario. Sí, bueno, del desposamiento de Cristo con la iglesia. Cristo no es uno entre muchos candidatos para la iglesia. Y la iglesia tampoco es una candidata entre muchas. La iglesia es la novia que el Padre ha escogido para su hijo. Y el Padre le prepara una novia al hijo. Y vuelvo y repito, el hijo no anda probando ahí con una y otra, a ver con cuál es la que se va a quedar. La palabra sí dice que él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Aquí hay varias cosas que de pronto ojalá no las estemos dejando escapar. Mire, con los años 60 vinieron una cantidad de cosas que, o sea, algo que arrasó con el pensamiento, ¿cómo lo llamo yo eso? Con lo que es de buen nombre. Recuerdo de niño, yo creo que muchos de ustedes vivieron cosas así, el dicho que había y uno encontraba stickers, calcomanías en los buses que decía que la virginidad produce cáncer. Al punto que mucha gente llegó a creer lo que era así. Y un joven a los 18, 19 años que no hubiera tenido ya su primera experiencia, aún más joven, su primera experiencia sexual, era una vergüenza. Guardarse virgen hasta el matrimonio era una vergüenza. Escuchen esto bien importante. Es que esto es el orden que Dios establece y a veces es como si a veces necesitáramos toda una vida para entender las cosas que Dios dice y por qué es que Él las ha dicho. No que, vuelvo y repito, no que tengamos que entender por qué, sino lo que tenemos que entender es que Dios lo ha dicho. Como le recomendaba ayer a alguien, mire, llame a su padre, llame a su madre, pídale perdón por haber llevado ese resentimiento, por haberlos juzgado. Pero no, es que ellos no fueron buenos conmigo, no, es que no se trata de esa otra persona, se trata de quién dice que lo hagamos. O sea, la autoridad de la palabra procede desde la persona que la ha dado y la palabra procede de la boca de Dios. Que Él lo dijo. Cuando está terminando cuando ya terminaron de cruzar el desierto, el Señor le habló a Moisés y le hablaba de 40 años en el desierto, como Él lo sostuvo, pero Él le pregunta, le dice cuáles son las razones y le dice, uno, para probar lo que había en el corazón de cada uno, y eso vale la pena que lo tengamos en cuenta, si hay alguno que me esté oyendo ahora o que oiga más tarde, mi hermano. Las pruebas tienen un propósito. Bueno, tienen dos por lo menos. Uno, para que se revele lo que hay en el corazón de nosotros. Por eso los llevó el Señor por el desierto. Y en el desierto que mostraron que era un pueblo contumaz y rebelde. Y por eso esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Solo los que eran menores de 20 años al salir y los que nacieron durante esa travesía en el desierto, o sea, solo una nueva generación, por eso habla de un nuevo nacimiento. Ellos fueron los únicos que pudieron entrar.
Los demás, todas esas viejas costumbres, todos esos hábitos tuvieron que quedar allí. Fueron, bueno, hay dos ilustraciones ahí. La una es cuando se cruza el Mar Rojo, pero otra vez ellos tienen que cruzar aguas nuevamente y es el Jordán, que es un bautismo, un bautizo. Porque lo viejo no heredará el reino, no, es lo nuevo. Deuteronomio capítulo 22, versículos 28 y 29 dice, yo quiero ser enfático en esto, porque estábamos hablando, bueno, lo que estábamos hablando precisamente. Entonces nosotros llegamos y descartamos las cosas. Bueno, al fin y al cabo crecimos en los años 60, en los 70, entonces es el momento cuando viene la liberación y nos vamos a despojar de todos esos preceptos, de todos esos conceptos de nuestros padres. Viene la liberación femenina, nos consideramos progresistas y tenemos una cantidad de pensamientos y desechamos todo lo que son imposiciones, ¿no? Esas imposiciones entre comillas preservaban. Eran, fueron puestas allí para preservar la humanidad, para preservarnos a nosotros y para guardarnos de dolores y de angustias. Oh, Señor bendito. Dice Deuteronomio 22, versículos 28 y 29, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fue desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Yo vuelvo y repito, y esto es supremamente importante. No se trata de que ahora a toda persona que ha caído en este error lo vamos a coger y le vamos a dar garrotazos. No, 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 no. Pero es necesario que nosotros entendamos que hay razones por las que Dios nos dice las cosas, para que caminemos en ellas. No sea que tengamos que sufrir las consecuencias y entonces sí aprender la lección. Cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de platas y ella será su mujer, por cuanto lo humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Tremendo. Eso es tremenda palabra. Vuelvo y repito, porque llegó una época en que todo esto era considerado como de ningún valor. Y facilito nos envolvimos en relaciones que el Señor nos bendice, que el Señor nos respalda. Y entonces vivimos cosas en la vida y no entendemos por qué. No entendemos. Ya vamos dando tumbos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Bueno, la explicación está en lo que Dios dice. Porque transgredimos su palabra, porque rompimos el orden. Pues al romperse el orden, hombre, créame, desordena una cosa y se empiezan a desordenar todas las demás. Entonces aquí hay una cosa que es clave, que es importantísima. Ya está hablando de una mujer que nunca ha tenido una relación. Dice, si ella se acuesta con un hombre o el hombre se acuesta con ella, están en la obligación de casarse. Vuelvo y repito, ustedes no me van a ver a mí con un garrote cogiendo a todo joven, porque no se trata de eso, estamos hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios, miren la bondad del Señor, no es algo que uno coge con la Biblia grande y le da a todo el mundo con ella para que la crea, no, es obra del mismo Dios. Lo de uno es pues compartir lo que Él dice y Él es el que se va a encargar de que esa palabra tenga su efecto en la vida de cada uno. Entonces, conforme a lo que acabamos de leer, dice, el gran porcentaje de novios de hoy estarían rumbo al altar, porque la mayoría de los muchachos ya, como dice allí, ¿cómo es que dice la palabra? Dice, se acostó con ella. Ya han tomado sus novias, se han acostado con ellas. Pero lo que yo quiero señalar es el hecho que esa primera relación íntima es determinante con respecto a quién es o será el esposo de una doncella. Y esto es bien
serio. Por eso el Señor en otros textos que leíamos ahorita habla del castigo que tiene que recibir un hombre. Bueno, habla de los dos, ¿no? Del hombre y la mujer. Cuando ella es violada en la ciudad hay una diferencia a cuando ella es violada en el campo. En el campo dice que si la viola, pues ella no va a ser culpable porque ella gritó y nadie la oyó. Pero que en la ciudad ella no gritó. Oh, y hablábamos de esa devaluación que pues la mayoría de nosotros que traemos. ¿Por qué? Porque nos hicimos seres demasiado almáticos y entonces empezamos a depender de otro para nosotros crecer y tener algún valor. Pero si nos volvemos a Dios, vuelvo y repito lo que dije ahora, el valor de nosotros, nuestra identidad fue determinada en la cruz del Calvario. Bueno, había sido determinada antes, pero se perdió por razón del pecado. Fue determinada por pues Dios, que fue el que nos hizo. Y dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. El que se acostó con la doncella, la virgen, la debe tomar por mujer y no la podrá despedir. Ahí es donde está el dilema de José, porque él no fue el que se acostó con ella. Si se quedaba a admitir que el hijo de María era suyo, estaría mintiendo. Y si decía que no era suyo, ella tendría que morir apedreada. En Israel, muy pocos iban a creerle la historia de ella, muy poquitos, a pesar de que estaba escrito en la Biblia ya, de que la profecía había sido dada unos 700 años antes de que sucediera. Y la repito, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso lo dijo el profeta Isaías unos 700 años antes de que se cumpliera. Y María creía esa palabra. ¿Qué es la fe? Eso, creer lo que Dios ha dicho. Eso es lo que es la fe. Puede ser que no lo veamos, puede ser que todo se vea turbio, pero si Dios lo dijo. Y María le creyó al Señor cuando el Señor vino, cuando le anuncia que concebirás y darás a luz un hijo. Ella sabía que esa palabra estaba escrita. Lo que yo no creo que ella sabía es que ella era la escogida. Pero el dilema de José era bien grande. A ver. Así que, ¿qué decide José? Él decide que la solución más compasiva pues es huir, ¿no? Y entonces va a dar la apariencia de que él es el malo de la historia. Pero entonces no, oiga, que hay otra lección bien tremenda ahora que lo pienso. Y tiene que ver con un texto bíblico que, oiga, es tremenda enseñanza. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla con el lavamiento del agua por la palabra. Eso fue lo que hizo José. Él dio su vida, o sea, decide irse de todo su entorno, dejar atrás familia, casa, carro y beca, si lo ponemos de esa manera, pero deja todo su entorno, su patria, su casa, por amor a una mujer que probablemente hasta ese momento él todavía consideraba que le había sido infiel. Porque si él supiera que era verdaderamente de Dios, él no se iba a ir, pero hasta ese momento él no lo sabía. Entonces él determina irse para proteger la vida de ella. Así que da la apariencia entonces a todo Israel en ese momento del ser el malo, determina que él se va. Pero ¿qué pasó? Dice Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mira, por eso digo, tremenda María, le creyó al Señor y el Señor no defrauda. Yo no estoy diciendo que la vida va a ser un jardín de rosas y todo. No. Vamos a tener nuestra cuota de sufrimiento, de angustia. Y en poco tiempo los que tenemos puesta nuestra confianza en el Señor va a ser una cuota alta de sufrimiento, de persecución.
Ahora, el Señor nos hace la advertencia para que nosotros nos preparemos para ese momento. Entonces se le aparece un ángel del Señor en sueños a José y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y José, pues también un hombre de fe, porque tan pronto recibió el mensaje del ángel, él creyó. Hay otro aspecto aquí que también fue desbaratado, fue desmoronado con los años 60 sobre todo. Tengo mi idea con respecto a esos años. Hay muchas cosas que uno considera románticas, lindas, muy bonitas, pero fueron años del inicio de una rebelión de la que no nos vamos a recuperar, sino hasta el retorno del Señor. Porque nos levantamos como una generación que creyó ser superior a sus padres y decidió abandonar esos principios, de los principios de sus padres, y mirarlos con menosprecio y con ira y con resentimiento, porque pues nos empezaron a hablar, a decirnos cosas. Bueno, ellos nos dieron lo que tenían, a veces pues fueron de pronto, perdonen usar la expresión, brutos o toscos en su manera de tratar. Pero es porque no hemos entendido los planes de Dios, los propósitos de Dios. Pero cuando empezamos a conocer verdaderamente a Dios, nos vamos a dar cuenta y vamos a tener que ser agradecidos, cualquiera sean las circunstancias que nos corresponde a cada uno. Entonces vino este menosprecio particularmente hacia el padre, hacia el papá. Entonces el papel del hombre fue menospreciado, fue pisoteado. Y no se trata, a ver, algunas personas a veces me escuchan y dicen machista. No, hombre, no, y no use ese término. Si usted es una persona cristiana y me viene a decirme machista, hombre, me está mostrando que su mente todavía está en el mundo, que no está en Cristo. Y esto es importante entenderlo, porque el valor que el Señor le ha dado a cada una de nuestras vidas, pues es el mismo. ¿Cuál es el valor de la vida de cada uno? El Hijo, la sangre del Cordero. Pero hay funciones. Mi ojo, yo no le puedo pedir a mi ojo que coma por mí. Esa función le corresponde a la boca. Mis orejas no pueden caminar, aunque las tenga grandes, no van a caminar por mí. El único caso en que las orejas ayudaron a transportar fue Dumbo, que le ayudaron a volar. Pero, Señor bendito, es cuestión de funciones. Y cuando nosotros miramos el cuerpo, si nos duele una uña, ahí mismo todo el cuerpo lo siente. Como yo lo digo algunas veces, hay mujeres que en este momento se sujetan a esa palabra que dice el Señor, que suena como fuerte para estos tiempos, para la mente siglo XXI, suenan muy fuertes, pero que allí en el reino van a estar en una posición superior a la de muchos. ¿Por qué? Porque fueron fieles en lo poco. En cambio, mucho hombre, pastor y de gran dignidad no va a estar en esa misma posición. ¿Por qué? Porque no tuvo la misma fidelidad que esa mujer sencilla que se sujetó a lo que Dios dijo. Y esa es la razón por la que obedecemos las cosas, no porque el papá o el hijo o el esposo o la madre hayan hecho los méritos, no, es porque Dios tiene los méritos para que nosotros lo obedezcamos. Y la otra razón es porque lo que Él obra para nosotros es siempre bueno y bueno en gran manera. Entonces, ¿qué pasó? Que José recibe el mensaje. Ocurrió una cosa. Primero, María recibió el mensaje donde se le avisa que va a ser madre y queda en embarazo por el Espíritu Santo de Dios. Pero a partir del momento que José oye el mensaje que Dios ha enviado, ¿saben qué ocurre? De ahí en adelante es José. Fíjense, en el momento que él escucha la palabra, ¿qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo? Se le apareció en sueños el ángel y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él lo creyó. Él lo creyó, entonces quiere decir que él va y toma a María como su mujer, como su esposa. Dice que no la conoció, en la Biblia usa ese término, no la conoció, quiere decir no tuvo intimidad con ella hasta después de que nació Jesús.
Entonces, él la recibe como esposa. A partir de ese momento, él es la cabeza de ella. Fíjense la que acaba de decir. Mire ¿cómo lo pongo yo? Como esa posición de privilegio que tiene María. José es la cabeza, pero la que lleva en su vientre al Hijo de Dios es María. Ella se sujetó a lo que dice la palabra. Pues porque nosotros medimos muy mal, nosotros medimos, o sea, todavía razonamos con los conceptos de este mundo y tenemos que aprender a razonar conforme a la palabra de Dios. Y lo digo porque es importante esto es supremamente importante en estos tiempos porque la iglesia ha sido afectada por todas esas doctrinas que vienen del mundo. Las hemos adoptado. Es importante esa parte, porque hay esa usurpación, la usurpación en los papeles, en el desempeño de las funciones de cada uno. Pero hay un énfasis aquí, y es la importancia que tiene o sea, delante de Dios, esa primera relación íntima. O sea, romper eso trae efectos bien dañinos, el Señor mismo les advertía, y esas cosas están escritas allí, dice, para nuestra enseñanza. Y vuelvo y repito, nadie anda por ahí con un garrote dándole golpes a la gente, porque hicieron o no hicieron como Dios lo dijo. Pero que necesitamos una enseñanza así. Y esa enseñanza nos ayuda a entender cosas que hoy vivimos. Ahora, hay un desposorio, hay una boda que está a punto de realizarse. Y esto es importantísimo también, para que entendamos también qué es lo que es realmente el matrimonio. El matrimonio es sencillamente, es la forma como Dios se expresa, para que nosotros lo entendamos. También, ¿por qué? Porque él, por ejemplo, con respecto al hijo, hay una iglesia que él está preparando. La esposa es la iglesia. Ella tiene que ser preparada para esa boda. Y ella se somete a su marido, que es el Señor. Y el esposo es el novio, y ya lo dije hace un ratico. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla con el lavamiento del agua por la palabra. Hay un desposorio a punto de realizarse. La novia está siendo ataviada. Pero el atavío no es el que nuestra mente sensorial considera. O sea, no se trata de embellecimiento físico, de que terapias de la piel o lo que usted se quiera imaginar. No. Y el Señor ha dispuesto unos ministerios. Ojo, esto es importante tenerlo en cuenta porque la unidad de la iglesia depende mucho de estos 5 ministerios. Ellos son los que le dan la cohesión a la iglesia. Nosotros quisiéramos, o sea, muchas veces por rebeldía quisiéramos desecharlos, pero ellos son los que dan cohesión. Ahora, yo no estoy diciendo que cualquiera, porque por ahí hay mucho charlatán. Hay mucho que lo único que han encontrado en el Evangelio es una fuente de riqueza. Y no me refiero a riqueza espiritual, sino a riqueza, a dinero. Entonces esos 5 ministerios fueron establecidos por el Señor para que esos 5 ministerios preparen a la novia. ¿Sí? Es como en la historia de Esther. A Esther la prepararon. ¿Y qué quiere decir prepararla? La tienen que preparar, tiene que ella aprender. O sea, hay unas nuevas formas. Ella va a ser la esposa del rey. Entonces tiene que saber cómo comportarse como reina, cómo gobernar como reina, entre otras cosas, pero también cómo debe tratar dignamente a su esposo y cómo ella debe ser pura, sin mancha. Dice sin mancha y sin arruga, dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Perdonen que me muevo un poquito, a veces me incomoda un poquito acá, sí.
Pero Él viene en búsqueda de una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa iglesia también es perfeccionada en el horno de aflicción, como lo dice Apocalipsis. Dice, hablando de la iglesia, está hablando de una multitud, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Importante entender eso. De toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Porque hay algunos por ahí que andan diciendo que tienen que ser hebreos y no. Es mentira. La palabra es muy clara en eso. El pacto con Abraham fue de esta manera, dice, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Repito, todas las naciones de la tierra. No Israel solamente, sino todas las naciones. Ahora, que hay un momento en que el reino se enfoca en Israel, sí. Pero la palabra habla de que fueron desgajados del olivo y nosotros fuimos injertados. Entonces hay el horno de aflicción que nosotros muchas veces padecemos tiene que ver con esa preparación. Termina diciendo ahí, lo dice en Apocalipsis, dice, hablando de quiénes son estos que están, y son los que han pasado por la gran tribulación, dice, y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Hay una restauración. La restauración viene, bueno, por la palabra, por la función de esos ministerios y por la aflicción también. Y vamos a terminar ahí, vamos a terminar con una palabra de oración, pidiéndole al Señor que Él sea quien obre o quien nos dé el entendimiento, la sabiduría para recibir y aplicar esta palabra en nuestras vidas, para que esa palabra se haga vida en nosotros y vivamos por ella. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a cada persona que escucha este mensaje. Señor, yo te pido que en tu gran misericordia, Señor, esta verdad quede escrita ya en nuestro ser interior, en nuestro hombre espiritual, que nos haga crecer, que nos haga amarte más, amar tu palabra más y aferrarnos a ti, Señor, en todo tiempo, en todo lugar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les deseo buena tarde, Señor les bendiga.